En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Salmo 94. Oración pidiendo justicia. Oh Señor Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos, y dicen, el Señor no lo ve, ni hace caso el Dios de Jacob. Haced caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? ¿El que hizo el oído no oye? ¿El que dio forma al ojo no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que sólo son un soplo. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte, y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad, y los destruirá en su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Una de las cosas que nos cuesta entender es la verdad de Dios como justo y bueno mientras vemos y vivimos en un mundo injusto y lleno de dolor. ¿Cómo afirmar a un Dios justo en medio de un mundo injusto? ¿Tiene algún sentido afirmar la justicia y bondad de Dios en un mundo hostil en el que parece que el malo se sale con la suya? Pues en este salmo tenemos palabras que nos hablan de la realidad de vivir en medio de tanta maldad al tiempo que se espera y confía en el Señor. Es decir, es un salmo en el que la fe en Dios es realmente importante para sostenerse en nuestro mundo. La base de nuestra seguridad está en confiar en un Dios que es realmente justo, y esto nos dará esperanza. La primera sección del Salmo pudiéramos verla en los versículos 1 al 7. En el centro de esta sección, en los versículos 3 y 4, leemos cómo con urgencia el salmista hace preguntas retóricas y centrales que nos permiten ver lo que el escritor está sintiendo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Son esas palabras en las que se anhela que Dios intervenga de manera justa ante la injusticia y maldad con la que muchos obran en contra del débil. Se describe al malvado como impío, arrogante y asesino. Es alguien que se regocija en su maldad y que se empeña en destruir al pueblo del Señor. Son despiadados con la viuda, el extranjero y el huérfano, y llegan al colmo de su maldad cuando dicen que el Señor no ve ni se da cuenta de lo que pasa, como si creyeran que tienen permiso para obrar con tanta maldad, ya que si no hay Dios que vea, pues no habrá justicia ni consecuencia sobre ellos en su obrar. Pero precisamente por esa arrogancia del malo es que el salmista sabe que Dios sí ve y sí se da cuenta. Por eso acude a él en oración con la petición de que el Señor resplandezca, se engrandezca con su justicia y dé el pago inmerecido a los soberbios. Estas palabras bien pueden describir cualquier época de nuestra historia. No es difícil darse cuenta de la arrogancia y maldad con la que obra el ser humano en muchas de sus instancias, y si nos detenemos en este punto, no habrá esperanza. Pero el salmista sigue hablando y avanzando no solo en lo que observa a su alrededor, avanza también en su visión acerca de Dios. En la sección que sigue, los versículos 8 al 11, las palabras son dirigidas a las personas injustas.
El diagnóstico que se hace es que quien piensa que Dios no ve ni sabe cómo vive está siendo torpe y necio, que desprecian la sabiduría. Y a manera de más preguntas retóricas, cuyas respuestas son claras, él dice al que vive en su maldad que Dios sí oye, sí ve, sí sabe y sí castiga. El Señor los reprenderá ya que conoce hasta los más íntimos pensamientos y sabe que son vanidad. Son como un soplo, como el aire, pasajero y que se pierde. Ahora, esto no solo tiene que ver con aquellos malvados que describe el salmista, tiene que ver contigo y conmigo. No puedes pensar ni vivir como si Dios no existiera. Es una necedad. No puedes creer tener el derecho a vivir a tu manera ignorando al Dios que te creó para que le ames. Nada te da el derecho a actuar con maldad como si no fueras a ser juzgado por eso, como si no fueras a recibir consecuencias. Y más aún cuando pudieras tener la idea distorsionada de que como Dios es bueno, no va a castigar a nadie. No tomes la misericordia de Dios como una debilidad en su carácter. Más bien, vuelve tu corazón a Dios ahora que hay tiempo. Por eso el versículo 8 comienza diciendo, entiende, comprende, entiende que estás viviendo como un necio. Estás siendo llamado a la cordura. Estás siendo llamado a abandonar tu insensatez. Tienes que pensar sana y claramente, y eso lo haces exponiéndote humildemente a la luz de la palabra de Dios. La sección que sigue es el centro de este salmo. Son los versículos 12 al 19. Es el centro no solo en su estructura, también en su mensaje. El mensaje central es que hay razones para tener fe, hay razones para confiar en Dios, pues Él sí obra de acuerdo a su carácter justo. En estos versículos la mirada gira hacia los hijos de Dios y cómo cada uno de ellos somos bienaventurados. Sí, nota eso. En un mundo de mucha maldad, en un mundo donde el malvado pareciera vencer, que no es ni será así, la realidad del hijo y la hija de Dios es que es bienaventurado y bienaventurada. ¿Por qué es que puedes ser bienaventurado? Porque el Señor mismo te corrige y enseña en su palabra, y su instrucción tiene el propósito de darte descanso en los días de aflicción. Observa la relación existente entre la palabra de Dios y el que seas preparado para enfrentar con tranquilidad los días de aflicción. En la palabra hallas aliento, fortaleza, consuelo y sabiduría. En ella tienes todo lo que necesitas para la vida. Al ser hijos de Dios somos bendecidos con su gracia, pues como dice el versículo 14, nunca seremos abandonados ni desamparados por nuestro Dios y Padre. Y esta verdad no solo es para el presente, también se anticipa a la justicia con la que Dios obrará. Por eso tú y yo podemos unirnos a las palabras del salmista en el verso 18. Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Cuando resbalamos, su amor inagotable nos sostuvo. Gloria a Dios por eso. Un verso muy hermoso también en este salmo es el versículo 19, que dice, Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. El escritor es realmente honesto con lo que dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí. Ante tanta maldad y dolor, no solo que observamos en el mundo, sino que en ocasiones nos toca, nuestra mente puede llenarse de dudas. Mis inquietudes, mis dudas se multiplican, dice el salmista, y digo yo también, y probablemente tú. Cuando estoy siendo probado, mi corazón comienza a procesar información intentando comprender, solo que si esos pensamientos no los centro en Dios, lo que tendré dentro de mí es angustia y ansiedad de mente y corazón. Se dice que el Palacio de Buckingham tiene 1514 puertas. No imagino cuántos clavos se usaron en esas puertas. Así, mis propios pensamientos, mis propias inquietudes tienen el poder de ser muchos, de multiplicarse en cantidades impresionantes. Solo que estos pensamientos no me ayudan, no me consuelan, no me dan paz, no se juntan para mi bien, se multiplican para mi mal.
Pero la verdad es que mi Señor escudriña y conoce mi corazón. Él prueba y conoce mis inquietudes y sabe que estoy a punto de tropezar. Así que, por su gracia dentro de mí, comienza a surgir un consuelo que no es mío. Son sus palabras que comienzan a callar mis palabras, palabras que causan ánimo y conllevan esperanza. Son los consuelos del Señor que deleitan mi alma, que tienen el poder divino de llenarme de alegría el alma. Sus consuelos son lo único que me dan ánimo y renuevan mi esperanza. En la multiplicación de mis inquietudes, el Señor ha dicho, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Pues ha visto mis caminos y me ha sanado, me ha guiado y me ha dado consuelo, y a los que conmigo lloran. Si muchas son mis aflicciones, dice la palabra, de todas ellas me librará el Señor. Y es que soy deleitado con sus consuelos por medio de Cristo, porque no me abandonará. ¿Cómo parecerme poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a mí con dulzura? Su misericordia es fuente de sustento y su consuelo es fuente de alegría. Un Dios así no va a permitir que la injusticia triunfe y dañe a su pueblo. Y así culmina este salmo. Una pregunta retórica más. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Esto nos hace pensar en muchos de nuestros gobiernos. El aborto, solo por mencionar un ejemplo, que por decreto se ha legalizado la maldad y el pecado matando al inocente. Pero Dios es justo y hará justicia. En un mundo en el que la injusticia es una plaga que se extiende, en sociedades en las que la violencia aumenta cada vez más, no debiera asombrarnos que Dios intervenga y actúe con justicia y rectitud. Por eso estos días que estamos viviendo los podemos entender como juicio de Dios a las naciones. Pero los hijos de Dios tenemos lo que dice el versículo 2. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro Dios es la roca poderosa donde nos escondemos. El Señor es nuestro refugio, roca, confianza y protección. Amén. Comparte con otros este devocional y recuerda, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.